He decidido seguirte. He decidido amarte. He decidido entregarte mi corazón. He decidido por ti, Jesús. Bien, hoy vamos a hablar sobre la Biblia. Un libro, dicen que es el libro más comprado en el mundo y es el que ha sido traducido a más idiomas, como ningún otro. Es la palabra de Dios. Sin embargo, ha habido épocas donde la Biblia ha sido cuestionada, ¿no? Hay gente que ha llegado a atacar la veracidad de la Biblia, diciendo que este es un libro rancio, obsoleto, pasada de tiempo, y que el hombre no necesita de la Biblia, pues tiene la inteligencia para que en base a su inteligencia el hombre pueda sobrellevar su vida y conocer cosas desconocidas, ¿no? Eso es alguna propuesta, especialmente de aquellos que se burlan de la palabra de Dios y que dicen ser ateos. Sin embargo, el libro que usted tiene en sus manos, llamada la Biblia, es un libro que ha pasado el tiempo, ¿no? A pesar de que es un libro antiguo, sin embargo, no ha pasado de moda. Sigue siendo un libro que reporta esperanza, reporta paz en el corazón y tiene valores o principios que sirven para todo tipo de sociedad. Y inclusive pasan el tiempo. Y aunque la Biblia es un libro antiguo, sin embargo, en el siglo XXI, el mensaje de la Biblia sigue siendo actual para cada uno de nosotros. Imagínate, te da paz, te da amor, te dice que no temas. O sea, es un libro extraordinariamente maravilloso. Para todas las épocas. Es para todas las épocas y eso da salud. La persona que ha leído la Biblia ha encontrado en ella libertad en todo sentido. Entonces, imagínense que es el libro que ha resistido el tiempo, y no solo eso, sino los cuestionamientos de ciertos movimientos humanos o sociales que se han ido en contra de la Biblia. Recordemos de la Revolución Francesa nomás, ¿no? Ahí con Napoleón Bonaparte, ¿no? Donde había gente tan atrevida que quiso deshacerse de la Biblia, pero es la época del racionalismo, iluminismo, de que es suficiente la razón humana para comprender las cosas espirituales. ¿Pero qué provocó? Provocó una revolución. Años más tarde vino la Segunda Guerra Mundial, donde murieron cerca de 600. Entonces, ¿dónde? O sea, el hombre con su racionalismo, ¿a dónde ha llegado? Ha fabricado bombas, los países están bastante armados. ¿A dónde? La mente humana, ¿a dónde los ha llevado, ¿no? Sí. La Biblia para mí personalmente tiene dos cosas que son verídicas. Tiene historia. Claro, así es. ¿Sí? Y también tiene teología, dos cosas. En cuanto a su historia, las ciudades, los lugares que la Biblia menciona, se las puede rastrear hoy en día. Entonces, por eso hace que la Biblia sea un libro veraz. Te habla de Belén, pues tú puedes ir a Israel y constatar que existe Belén, ¿me entiendes? Te habla del Sinaí, se puede verificar, aunque esto es cuestionado si está donde los árabes, pero existe el Sinaí, ¿me entiendes? Te habla de un lugar de la Calavera, el Monte Calvario, también esos lugares existen. Te habla de Babilonia, y la historia extrabíblica confirma que hubo un imperio llamado babilónico. La Biblia te habla de Babilonia. Te habla de los medos y persas, y también la historia confirma de que sí, este imperio existió. Te habla de Grecia. La Biblia te habla de Grecia. La historia confirma de que Grecia existió con un hombre llamado Alejandro Magno y todos los filósofos que vinieron de esa zona, ¿me entiendes? Te habla de Egipto. Y también se constata por medio de la historia extrabíblica que ese país existe y existió y tiene una historia sobre las pirámides. Entonces estamos viendo de que es un libro que no es inventado, sino que su historia es verdadera, ¿no? Entonces eso me hace a mí confiar en la palabra de Dios.
No hay que hablar mucho sobre su teología. La gente que ha ido a la Biblia, ¿no? Que ha estado desamorada, que ha estado a punto de quitarse la vida, ha estado presa de los vicios, ha llegado a la Biblia y ha cambiado. Dice que había una vez un caníbal que estaba leyendo la Biblia, ¿no? Y él leía la Biblia y un gringo se le acerca y le dice: caníbal, ¿tú leer la Biblia? Sí, le dice. El gringo: te voy a hacer una pregunta, caníbal. ¿Cuál es? Dime la verdad, ¿Dios existe o no existe? Entonces el caníbal le dice: mira, no sé, pero una cosa sí sé, que si no fuera por este libro, ya te hubiera comido. Entonces, sí. Exacto. La Biblia cambia. La Biblia tiene un poder transformador, poderoso. Ni siquiera tú te puedes estudiar un libro de biología y no pasa nada, es contenido, ¿me entiendes? Tú te puedes leer un libro de geografía y no pasa nada. Pero leer la Biblia, la persona que lee la Biblia no puede seguir siendo igual. Tiene un único poder transformador. Entonces eso hace de que la Biblia sea un libro auténtico y confiable. Es algo muy especial. ¿Y sabes qué? Te da sabiduría. Claro que sí. Yo me crié con una abuelita. Mi abuelita era analfabeta, pero ella me enseñó a leer. Imagínate, mediante la Biblia, porque ella se sabía los textos bíblicos de memoria y a mí me hacía memorizar también. Entonces yo pude a entender las palabras mediante la Biblia y fue una mujer sabia. ¿Sí? Entonces la Biblia también es un libro que te puede dar sabiduría y te da sabiduría, de hecho, ¿no? Entonces todo esto hace de la Biblia un libro auténtico, un libro confiable y que a pesar del tiempo se ha resistido. Sí saben que hubo gente que quiso eliminar la Biblia, se quemaron un montón de Biblias en la Edad Media durante la Revolución Francesa. Hubo un tal Voltaire, un científico, que él dijo lo siguiente: yo voy a demostrar ante la humanidad que lo que han establecido 12 hombres, un hombre es capaz de eliminarlo. Ya nadie se acuerda de Voltaire. Y más bien la Biblia sigue en pie. Sí, Claro, sigue en pie. Entonces, esa es una razón suficiente para creer en las bendiciones que nos vienen por medio de la palabra de Dios. Por ejemplo, ayer nomás me decía alguien que porque el sacerdote no hizo bien las cosas, él ya no cree en la Biblia. Esa no es una razón. O sea, una experiencia no me debe llevar a mí, una mala experiencia, a irme contra la palabra de Dios. Es el problema de la persona, pero no es el problema de las Escrituras. ¿No? Es parecido también, hace muchos años me encontré con un subversivo, un terrorista, un cabecilla allá en el Perú. Y se sabe que los terroristas generalmente son socialistas, comunistas, y el comunismo no cree en Dios, es ateo. Entonces él me dijo: no, yo no creo en Dios, no creo en la Biblia, porque mira, simplemente lo usan para traficar con la fe. Le dije: yo también creo eso, hay gente que trafica con la fe, y yo estoy de acuerdo en la teoría de Marx, donde dice que la religión es el opio del pueblo, pero la religión, ¿sí me entiendes? No es la Biblia, porque Jesús, las enseñanzas de Jesús son principios que valen hasta ahora. En un momento como pasamos aquí en Ecuador, ustedes hace poco, ¿no? Yo dije: ¿cuánta falta nos hace Jesús? ¿Cuánta falta nos hace Jesús cuando uno ve la violencia, la prepotencia, cuando uno ve, claro, la violencia entre hermanos? Yo sentí, porque estuve en Quito y pude sentir de cerca la violencia, la marginación, el odio, simplemente por una situación política. Entonces yo digo: ¿cuánta falta hace Jesús y sus enseñanzas? Que nos enseñaba que oremos por nuestros enemigos, que nos enseñaba: bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Me entiendes? ¿Cuánta falta nos hace eso, no? Esos son principios inalterables y que sirven para nuestro tiempo. Vamos a leer algunos textos bíblicos en cuanto a por qué creemos que es la palabra de Dios la Biblia, ¿no? Vamos al libro de... Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Quién inspiró la Escritura de acuerdo al texto que hemos leído? Dios. Los santos hombres de Dios no hablaron por hablar,
sino que el texto bíblico dice que es inspirada por Dios. En griego es exhalada por Dios. Dios estaba allí en la mente del profeta o del apóstol, ¿me entiende? Y estaba revelando su palabra. Ya estaba revelando su palabra, pero estaba ahí en la mente, ¿no? Entonces el profeta o el apóstol, al ser inspirado por el Señor, lo que el Señor le decía, él con sus propias palabras, porque la Biblia tiene algo que es humana y es divina. Humana, ¿por qué? Porque ¿quiénes escribieron las Escrituras? Fueron los santos hombres de Dios, pero no por su propia voluntad, sino que Dios exhalaba su palabra en ellos y ellos escribían. ¿Entiendes? Eso es lo maravilloso. Por lo tanto, aquí establecemos la primera cosa: la Biblia no ha venido por voluntad humana, nos dice Pedro, sino que Dios escogió a estos hombres para que ellos nos revelasen su palabra. ¿Sabes cuántos hombres estuvieron? Cerca de 40 hombres, en diferentes etapas. Imagínense, mire, eso es lo que a mí me sorprende de la Biblia y me anima a creer en ella. Son 40 hombres en un promedio de 1500 años. Hombres de diferentes culturas, de diferentes lugares, de diferentes estratos sociales, y que cuando uno se lee no se contradicen, no hay contradicción. Los que se creen allí de Discovery tratan de decir, no hay contradicción. Yo soy teólogo, estudié teología y puedo dar fe que la Biblia no tiene contradicción en cuanto a su mensaje teológico. ¿Me entiendes? No tiene contradicción. Hay una unidad que no tiene baches. Desde Génesis hasta Apocalipsis tiene una unidad correcta. Sí. Cuando hablamos del Mesías, por ejemplo, el Mesías, porque es la clave de las Escrituras, desde Génesis a Apocalipsis hay una línea roja que nos habla de lo que el Mesías tenía que hacer. Entonces, todos estos 40 hombres siempre señalaron al Mesías. Por eso Jesús dijo, las Escrituras hablan de mí. Entonces, no hay ninguna contradicción. Entonces, hablamos de 40 hombres de diferentes culturas, estratos sociales, pero que no se contradicen. Eso, exacto, es inspirada por Dios, exacto. Porque entre nosotros hay contradicción, ¿o no? Claro. Nos contradecimos los hombres. Hay la iglesia A, la iglesia B, la iglesia C, y usted se va a visitar la iglesia A y la iglesia C, hay contradicción. Usted junta al protestantismo con el catolicismo, usted va a ver contradicción, ¿me entiende? A la iglesia C con la iglesia Z, y usted va a ver, pero que en las Escrituras no. Hay un mensaje que es unificador, y ese es sobre el Mesías. O sea, por eso digo, esta palabra de Dios es bendita. Sí. Y ¿sabes qué? Deberíamos leer. Para no entrar en esas contradicciones de las iglesias hoy en día, deberíamos leer la Biblia. Pero a veces queremos que nos lean la gente de la Biblia, los ministros de la Biblia, el sacerdote de la Biblia, cuando somos llamados nosotros a leer la Biblia por nuestra cuenta. Si nosotros le daríamos importancia a este libro y le leyéramos, yo creo que creeríamos siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque este libro no tiene contradicción. Entonces, en el punto número 1, la Biblia tiene autoridad. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Su autoridad no radica que es lo dice el Papa, lo dice el obispo, lo dice una asamblea, lo dice el presidente, lo dice el rey. No, su autoridad no radica en el chaleco humano, su autoridad radica en que es la palabra de Dios. Desde el Génesis, cuando usted lee, ¿qué dice? En el principio creó Dios. Ahí está. Teos, Dios. O sea, en la Biblia respira Dios, está Dios ahí, revelándose a nosotros. Entonces, y dígame, pero hay otros libros sagrados. Está el Corán, por ejemplo, un libro que se cree que es sagrado. Pero ¿cuál es la diferencia? Que es un libro moderno. Entonces se supone que es inventado, porque la historia del Corán tiene cambiada. O sea, allí el bueno no es por ejemplo, el bueno no es Isaac, sino Ismael. ¿Entiendes? O sea, quieren ajustarla, pero es un libro moderno y entonces por lo tanto es algo que ha sido impuesto. En cambio esto de acá, algo de humano, cambio esto de acá. Sí, exacto. Esta es la diferencia, ¿no? Solo uno para demostrar, ¿no? Segunda cosa que debemos entender sobre las Escrituras es que, ¿sabes qué? Aquí quiero profundizar. Es suficiente.
para entender las cosas espirituales es suficiente. Y sabes que mucha gente, yo les enseño, yo tengo familiares así que están en sus iglesias, no creen que es suficiente. Me dicen, William, no, Dios también tiene otra palabra. No, esta es su palabra. No tiene otra palabra. No, es que Dios llamó a tal señora para que le revele otra verdad que no está aquí. Mentira, esto es suficiente. ¿Sí me entienden? No necesitamos más. Todo lo que Dios con respecto a su voluntad y a su enseñanza está más que revelado aquí. Ir más allá de la Biblia es volver al oscurantismo católico, a la Edad Media. Sí, es volver a la oscuridad. En cuanto a fe, la Biblia es suficiente. Y lo vamos a ver. Vamos al libro de Proverbios, por favor. Miren esta cita en Proverbios. Qué maravillosa esta cita de Proverbios. Proverbios 30, ¿no? Mira, el libro de Proverbios 5 y 6. Dice así: toda la palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Ahí está. No añadas a su palabra. La Biblia es suficiente. Completa. No necesitamos más. Hace poco, en este momento del país convulso, ¿no? Alguien me dio un mensaje de un supuesto profeta que decía que se viene, él estaba profetizando que se viene una situación muy tumultuosa para el mundo, va a haber terremotos, va a haber desmanes, y él se hacía llamar profeta. Yo le respondí a que me mandó el mensaje: solo necesito de que un hombre me diga lo que va a pasar, porque yo tengo ya la Biblia. ¿Entiendes? Hoy día hay mucha gente que se autoproclama profeta y dice que Dios le ha revelado un mensaje, pero Dios no le ha revelado un mensaje, porque el mensaje ya está revelado en su palabra. ¿Sí? Y más bien con ese tipo de gente hay que tener cuidado. No, yo predico, soy predicador, pero nunca les voy a decir Dios me ha revelado un mensaje, porque Dios ya reveló su mensaje. Está aquí, está claramente, dice: no añadas a su, para que no seas hallado mentiroso. Cuando Lutero, ustedes saben quién fue Lutero, ¿no? Lutero hizo algo bonito Lutero hizo algo que hoy día poca gente es capaz de hacerlo. Se la jugó. En esa época el Papa de Roma decía que la Biblia había que leerla en latín. Solo en latín. Entonces uno, cuando se iba a la iglesia o misa, el sacerdote hacía su homilía y te lo leía en latín, y entonces tú no entendías ni jota, nada. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? Decían, ¿no? Entonces así era. Y Lutero, desafiando eso, él dijo, no, la Biblia tiene que ser para el pueblo. Y ¿sabes qué? Él redactó la Biblia al alemán. ¡Qué gran aporte! ¡Cuánta alegría para los campesinos, para el herrero, para el mecánico, para el médico! Leer la Biblia en su propio idioma, porque ahora lo estaba entendiendo. Claro. Ese la jugó, ese la jugó. Exacto. Él se la jugó. ¿Por qué? Porque él entendía esto, que la palabra de Dios es para nosotros, y que todo lo que con respecto a Dios es suficiente, es su palabra. Y entonces no necesitamos ni de Urias Smith, ni de un profeta, de un obispo. Solo necesito su palabra. Aquí está todo revelado. Mira lo que decía Pablo. Vamos a Corintios, por favor, al Nuevo Testamento 4:6. Primera a los Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Dice que nosotros no debemos pensar más allá de lo que está escrito. En materia de fe, porque en otras cosas yo puedo pensar más allá de lo que está escrito, pero en materia de fe yo no puedo pensar más de lo que está escrito. En materia de fe, la Biblia es nuestra única constitución. En materia de fe, la Biblia es nuestra única constitución. Déjense que el resto pelee, pero en materia de fe, esta es nuestra única constitución. Sí, estoy haciéndome entender, ¿no? Digo en materia de fe.
Si nosotros queremos, ¿cómo le puedo decir? Si nosotros queremos discutir sobre los asuntos de fe y todo eso, tenemos que recurrir a la fuente, que es la palabra de Dios. Ya hemos demostrado que es suficiente. No necesitamos de otros para que nos digan, no, aquí le faltó algo, entonces Dios me ha revelado eso que le faltó. No, todo lo que Dios ha revelado lo ha hecho en forma completa. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Jesús vino. ¿Se acuerdan? Jesús es el Hijo de Dios. Así es. Y lo que en Él vino, la luz que en Él vino, fue total. ¿Qué luz más grande puede haber si ya la tenemos en Jesús? Ninguna. O sea, Jesús vivía con Dios. Él viene y nos revela la palabra de Dios en forma completa. Entonces me pregunto, ¿qué luz necesito si ya vino la máxima luz, el sol de justicia? Así es, amén. Entonces, la revelación que nos viene a través de Jesús es total, Completa. suficiente y completa. Así es. No necesito más. O sea, porque Él vivía en el corazón de Dios, Él vivía con su Padre. Entonces vino y nos reveló. Entonces yo necesito más revelación, porque la revelación que trajo Jesús, ¡ay!, es maravillosa. Yo puedo decir que en el Antiguo Testamento hay revelación de Dios, es palabra de Dios, pero todavía está incompleta. Viene Jesús y trae toda la revelación de Dios. Él mismo dijo, a Dios nadie le ha visto jamás, el Hijo del Hombre le ha dado a conocer. Ahí en griego es exégesis, es decir, Jesús vino a hacer exégesis de Dios. Él vino a darnos a conocer. Desde la revelación que nos viene en Jesús es maravilloso. Yo no necesito más allá otro Jesús, yo no necesito otro profeta, porque su revelación de Jesús fue admirable, fue suficiente. Y Él siempre decía que debemos creer en sus palabras, porque sus palabras son verdad. Finalmente, ¿será complicado la Biblia? Hay gente que objeta la Biblia porque dice que es un libro complicado, difícil. Bueno, ya le expliqué que una mujer analfabeta como mi abuela, la Biblia le dio sabiduría. Miren, yo les voy a demostrar, aunque la Biblia tiene algunos temas medio complejos, pero en cuanto al tema esencial, es el más sencillo. Y el tema esencial es la salvación. En cuanto al tema de la salvación, la Biblia es el libro más sencillo que puede existir. Hay temas, sí, medios complejos, ¿no? Sí, medios complejos, pero en cuanto a todo lo que concierne a nuestra salvación, es sencillo. Y esto está en Salmo 119, 130. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los sencillos. ¡Wow! Bonita la versión. Bueno. Bonita. Entonces dice, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los más sencillos. No es difícil la Biblia, hermanos. Lo han hecho difícil las iglesias. A conveniencia. Sí, a su conveniencia. Mire, cuando yo no leo la palabra de Dios, entonces me sale el enojo, no estoy tranquilo. Porque la palabra de Dios tiene algo que te convierte el alma. Te hace manso. Te hace dócil, te hace sabio para enfrentar la vida, te hace asertivo. Entonces no es un libro complicado, ¿me entiende? Imposible no entender, es un libro sencillo. Y yo termino con un pasaje que ustedes deben conocer, Juan 3:16. Gracias. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí, en ese pasaje bíblico, está contenido todo el plan de salvación. Sí. Alguien ha dicho que si no hubiera más Biblia, que solo ese pasaje bíblico sería suficiente para que el hombre encontrara el camino al cielo. Sí, es que ahí lo dice todo, San Juan 3. Ese pasaje dice que hay un Dios. Contra el ateísmo que dice que no hay Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Teos, ahí es Dios, existe un Dios. Hay un Dios que amó al mundo. Segundo, amó al mundo. Es decir, que Dios no tiene sus hijos predilectos. No es que Dios tiene una iglesia especial, como algunos dicen, ¿me entiende? Que Dios ama y ha dado todo su conocimiento a cierta o determinada organización. No, Dios no tiene hijos especiales. El texto dice que amó al mundo. Dios amó al mundo. Entonces, eso significa que te ama a ti y me ama a mí. Y ama a los que nos escuchan. Dios te ama.
¿Me entiende? Y no importa en qué lugar del mundo estés, Dios te ama. Así es, amén. Dios te ama, ese es su amor. No tiene condiciones y no mira a la gente como es, Él las ama y punto. Ese es amor, es lo que Dios ama a sus criaturas. No hay punto. condiciones, o sea, Hay Él ama, Él condiciones. es amor. Él nos ama. ¿Sabe lo que decía el salmista David cuando miraba la naturaleza? Él decía, los cielos cuentan la gloria de Dios, pero también decía, la tierra está llena de la misericordia del Señor. Sí, la gloria de Dios. Está llena. Entonces es hermoso. Entonces, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Unigénito. Contra el Islam, que dice que Dios no tiene hijo. El texto bíblico dice que Dios tiene hijo. Único quiere decir en su especie. No hay otro como Él. No nos podemos comparar a Jesús. Monógenes en griego es único en su especie. Dios tiene un hijo. ¿Y para qué lo dio? Para que todo aquel que en Él crea. Va contra aquellos que dicen que Dios va a salvar solo los que han sido predestinados. No, todo aquel que cree en será Jesucristo salvo. tiene vida eterna. Así es. ¿Lo cree? Así de sencillo es el plan de salvación. Hay Sí, gente, sí. hay gente que hasta ahora me está diciendo que yo estoy perdido. ¿Sí? Sí, hay gente que me dice, William, porque saliste de tal iglesia y hace poco nomás me dijeron, estamos orando por ti para que vengas a la iglesia verdadera. Así me lo dijeron hace una hora. Una tía que vive en Chile. ¿No? ¿Cuál es la iglesia verdadera para él? En la iglesia adventista donde yo asistía. Pero, hermano, ¿qué? Juan 3:16 dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, a través de Jesucristo yo tengo vida eterna. Si tú no crees en la suficiencia de Jesús, no hay otro camino que te pueda salvar. El único que nos lleva al Padre es Jesús. Nadie viene al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. Qué bonito pasaje bíblico. Así es. Yo he decidido, he perdido mucho, pero he decidido creerle a la palabra, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga a través de él ahí es vida eterna. Entonces aquí nos está diciendo que la salvación es por medio de Jesucristo. Así Que Dios bendiga esta palabra bendita y nosotros podamos animarnos a seguir estudiándola y amar. Bendiciones. Amén, amén. He decidido entregarte mi corazón. He decidido por ti, Jesús.